Se nos pide que completemos la siguiente tabla. En la primera fila queremos convertir una fracción a decimal y porcentaje. En la segunda fila queremos convertir el decimal a fracción y porcentaje. En la tercera fila queremos convertir el porcentaje a fracción y decimal. Si bien hay reglas formales para cada una de estas conversiones, que mostraré al final, creo que mientras podamos recordar dos conceptos importantes, no deberíamos tener que memorizar todas las reglas de conversión. Primero, una barra de fracción significa división y, por lo tanto, la fracción a sobre b es igual a dividido por b. Y segundo, un porcentaje es siempre un número comparado con 100 y, por lo tanto, p% es igual a la fracción p sobre 100. Primero, convierta la fracción de 1/6 a decimal. Debido a que una barra de fracción significa división, 1/6 es igual a 1 dividido por 6. Si realizamos esta división encontraremos la forma decimal de la fracción 1/6. Y hagamos esto usando una división larga. Tenemos 1 dividido por 6. Coloque un decimal a la derecha del 1 hasta el cociente. Agrega un 0 a la derecha de 1. Determine cuántos 6 es en 10, que es 1. Una vez 6 es 6, resta, la diferencia es 4. Agregue un 0, bájelo. Determine cuántos 6 es en 40, que es 6. 6 veces 6 es 36, resta. La diferencia es 4. Agregue otro 0, bájelo. Nuevamente, determine cuántos 6 es en 40, que es 6. 6 veces 6 es 36, resta, la diferencia es 4, suma otro 0, bájalo. Determine cuántos 6 es en 40, que sabemos que son 6. En este punto, debemos reconocer que este 6 se va a repetir, lo que significa que 1/6 como decimal es igual a 0.1, y luego porque el 6 se repite. Escribimos los 6 y colocamos una barra sobre los 6. 1/6 es igual a 0.16 repitiendo. Ahora, si sus instrucciones dicen redondear, por supuesto que redondearía al valor posicional apropiado. Y ahora necesitamos encontrar el porcentaje. Debido a que un porcentaje es siempre un número comparado con 100, si podemos escribir cualquiera de estos en forma de fracción con el denominador de 100, el numerador nos dará el porcentaje. Y debido a que no podemos escribir fácilmente 1/6 como una fracción equivalente con el denominador de 100, escribamos el decimal 0.16 repitiéndolo como una fracción. Con un denominador de 1. Esto sería 0.16 repitiendo sobre 1. Y ahora necesitamos escribir esto como una fracción equivalente con un denominador de 100 siguiendo este método, porque una vez 100 es 100, para encontrar el numerador de la fracción equivalente, con el denominador de 100 debemos multiplicar el numerador por 100. El atajo para multiplicar por 100 es mover el punto decimal a los dos lugares correctos. Pero en este caso, demostremos algo de trabajo. 0.16 repitiendo. Es igual a 0.16, y las 6 repeticiones. Vamos a escribir unos 6 más. Y si lo multiplicamos por 100, nuevamente, movemos el punto decimal a la derecha 2 lugares, entonces 1, 2. Esto nos daría 16.666 repeticiones, que es igual a 16.6 con una barra sobre los 6. Lo que significa que la fracción equivalente con un denominador de 100 es 16.6 repitiendo sobre 100. Que es igual a 16.6, con una barra sobre el 6%. Mirando la siguiente fila, se nos da el decimal 0.004, o 4000. Primero escribamos el decimal como porcentaje, y haremos esto, escribiremos el decimal como una fracción equivalente con un denominador de 100, entonces 0.004 como fracción puede escribirse como 0.004 sobre 1. Ahora, si escribimos esto como una fracción equivalente, con un denominador de 100, el numerador nos dará el porcentaje, porque una vez 100 es igual a 100. Necesitamos multiplicar el numerador por 100 también. Y nuevamente, el atajo para multiplicar por 100, solo mueve el punto decimal a la derecha 2 lugares. Si alguna vez te confundes en qué dirección para mover el decimal, sabemos que si multiplicamos por 100, el valor debe aumentar, y el valor aumenta moviendo el punto decimal a la derecha.
Entonces si lo movemos bien 2 lugares, eso nos da 0,4 o 0,4. 0.4 sobre 100 es igual a 0.4%. 0.4%. Y ahora necesitamos la fracción. Si conocemos nuestros valores posicionales, sabemos que lo leeremos como 4000. Sin embargo, si no conocemos los valores posicionales, sabemos que 0.004 es igual a 0.4 sobre 100. 0.4 over 100. Pero en forma de fracción no podemos tener un decimal en el numerador o denominador. Para borrar el decimal, multiplicaríamos el numerador y el denominador por 10. Lo que nos da 4000. Nuevamente, podemos ir directamente a este paso aquí si podemos leer este decimal usando el valor posicional. Pero aún necesitamos simplificar el mayor factor común entre 4 y 1000, que es 4. Para simplificar, dividimos el numerador y el denominador por 4. 4 dividido por 4 es igual a 1. 1000 dividido entre 4 es igual a 250. La fracción es 1/250. Ahora para la última fila, queremos escribir 108.2% como decimal y fracción. La clave es recordar que un porcentaje es un número comparado con 100, lo que significa 108.2%. Es igual a 108.2. En comparación con 100, o como fracción, más de 100. Si queremos la forma decimal de esto, recuerde que una barra de fracción significa división. Esto es igual a 108.2 dividido por 100. El atajo para dividir por 100 es mover el punto decimal a la izquierda 2 lugares, lo que nos daría 1.082. Una vez más, sabemos que al dividir por 100, el valor debe ser más pequeño, lo cual es una manera fácil de recordar que debemos mover el punto decimal a la izquierda 2 lugares. Si lo movemos bien, observe cómo el número aumentaría. Entonces el valor decimal es 1.082. O 1/82.000. Y ahora para la fracción, sabemos 108.2% es igual a 108.2 sobre 100. Esto está en forma de fracción, pero no podemos tener decimales en nuestra fracción. Para borrar el decimal, multiplicaríamos el numerador y el denominador por 10. Tenga en cuenta que cuando hacemos esto obtendríamos 1082 sobre 1000. ¿Cuál es la forma fraccionaria del porcentaje? Pero esto debe simplificarse. Necesitamos simplificar todos los factores comunes entre el numerador y el denominador. Ambos son pares, comencemos dividiendo el numerador y el denominador por 2. 1.082 dividido entre 2 es igual a 541. 1000 dividido entre 2 es igual a 500. No hay otros factores comunes que no sean 1 entre el numerador y el denominador, y por lo tanto esta es la fracción simplificada para el porcentaje dado. 541/500. Antes de ir, mostraré las reglas formales para realizar todas estas conversiones. Pero mientras podamos recordar que una barra de fracción significa división, y un porcentaje es un número en comparación con 100, no deberíamos tener que memorizar todas las reglas para las conversiones. Pero aquí están las reglas para convertir un porcentaje en una fracción y un porcentaje en un decimal. Estas son las reglas para convertir un decimal en porcentaje y un decimal en fracción. Y finalmente, aquí están las reglas para convertir una fracción a un decimal, y una fracción a un porcentaje. Espero que hayas encontrado esto útil.